No sé si lo que voy a contar pueda clasificarse únicamente como una experiencia de parálisis del sueño. Tal vez algunos lo llamen alucinación, otros lo consideren producto del cansancio, pero yo lo viví, y lo que viví en aquella finca convertida en hotel me marcó para siempre. Era a inicios del año pasado cuando recibí una invitación para impartir cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. Un colega me puso en contacto con la institución y tras aceptar, comenzaron los preparativos. No pensé demasiado en los detalles, lo vi como una oportunidad laboral más, una de esas experiencias pasajeras que después se convierten en anécdotas de sobremesa. La persona que me contrató, mostrando una amabilidad que agradecí, me consiguió hospedaje en un lugar llamado Hotel La Fuente. Según me explicó, era cómodo, céntrico y tenía buena reputación entre los visitantes. No pregunté mucho más. ¿Por qué habría de hacerlo? La primera noche transcurrió sin contratiempos. Llegué cansado del viaje, cené algo ligero y me acosté temprano. La habitación era sencilla, una cama matrimonial, un buró de madera gastada, una lámpara que apenas iluminaba con un tono amarillento y unas cortinas gruesas que apenas dejaban pasar la luz de la calle. No le presté demasiada atención, salvo a un detalle que, en ese momento, no me inquietó. La habitación parecía más fría de lo normal, como si la temperatura descendiera varios grados al cruzar la puerta. El segundo día pasó sin incidentes. Impartí las clases, conocí a algunos profesores con los que entablé buena amistad y por la noche regresé al hotel con la sensación de estar cumpliendo mi labor sin mayor problema. Dormí de nuevo sin mayores sobresaltos, aunque recuerdo haber despertado 2 veces, convencido de haber escuchado pasos en el pasillo. No les di importancia. Fue en la tercera noche cuando todo cambió. Antes de contarlo, debo aclarar algo. Siempre he sido escéptico. Me gustan los relatos de terror, sí, pero suelo pensar que detrás de cada historia hay una explicación lógica. O al menos, eso creía hasta entonces. Esa noche me costó conciliar el sueño. La habitación estaba particularmente silenciosa, un silencio tan denso que se volvía incómodo, casi insoportable. El ventilador del techo estaba apagado, las luces se habían extinguido, y aún así, el aire se sentía pesado. Me acosté de lado, con la intención de descansar, pero algo me mantenía alerta. Era como si la oscuridad respirara conmigo. Mis párpados comenzaron a cerrarse cuando ocurrió. Lo primero fue la inmovilidad. Intenté mover un brazo, pero no pude. Quise girar la cabeza, abrir la boca para gritar, y nada. Mi cuerpo entero estaba paralizado, como si estuviera atrapado entre el sueño y la vigilia. Al principio pensé, esto es parálisis del sueño. Ya había leído sobre ello. Era un fenómeno común, pero lo que vino después no encajaba con ninguna explicación científica. La puerta de la habitación se abrió lentamente. El chirrido de las bisagras me heló la sangre, y allí, en la penumbra, vi como una silueta alargada, femenina, de cabellos desordenados y vestido viejo, entraba con pasos lentos. No era una sombra, no era una ilusión, era alguien. La figura avanzó hasta el pie de mi cama. Sentí el colchón hundirse mientras algo invisible comenzaba a subir lentamente por mis pies, arrastrándose con un movimiento reptante, inhumano. El corazón me martillaba en el pecho. No podía moverme, no podía gritar. Lo único que logré hacer fue girar los ojos hacia la izquierda, buscando con desesperación el apagador de la lámpara. Fue entonces cuando escuché el susurro. Una voz femenina, áspera como de alguien que hubiera fumado toda su vida, murmuraba palabras en un idioma que no reconocí. Eran frases cortas, repetitivas, como un cántico.
un conjuro. La presión sobre mis piernas aumentaba. El peso avanzaba lentamente hacia mi pecho. Y en ese momento lo supe. No era una simple parálisis del sueño. Era una maldición. La voz se acercó a mi oído. El aire que exhalaba estaba frío, como si viniera de un cadáver. Con un esfuerzo sobrehumano logré estirar mi brazo hasta el buró. Mis dedos tocaron el apagador y cuando al fin lo accioné, desperté. Sí, desperté. Pero la sensación de que alguien había estado allí nunca se fue. Al día siguiente, desperté con la luz aún encendida. Me dolían los músculos, como si hubiera pasado la noche entera forcejeando contra algo invisible. La lámpara del buró seguía encendida, y eso me dio una extraña sensación de alivio, como si aquella frágil luz amarillenta hubiera logrado mantener a raya lo que intentó apoderarse de mí. Pasé el día distraído. Trataba de concentrarme en las clases, pero cada vez que escuchaba un golpe de puerta en los pasillos del tecnológico o algún ruido inesperado, mi mente volvía a esa silueta femenina, a ese cántico en un idioma que jamás había oído. Mis compañeros notaron que estaba extraño. ¿Dormiste mal?, me preguntaron en varias ocasiones. Yo solo sonreía con cortesía, sin dar demasiados detalles. ¿Cómo iba a explicarles que había sentido a una bruja subiendo por mi cuerpo en la oscuridad? Nadie me creería, pero el destino no me permitió guardar silencio mucho tiempo. Esa misma tarde, mientras compartíamos un café, decidí contarles la experiencia, no como algo real, sino como si hubiera sido un sueño extraño. Les hablé de la parálisis, de la mujer que vi entrar, del murmullo junto a mi oído. Lo que ocurrió después me heló más que la experiencia misma. Uno de los profesores, un hombre de unos 50 años con bigote canoso y mirada cansada, me miró fijamente y me dijo: «Tú no soñaste nada. Eso que viste pasa aquí muy seguido». El silencio se apoderó de la mesa. Los demás asintieron con lentitud, sin atreverse a intervenir. Me contaron que el Hotel La Fuente no siempre había sido un hotel. Antes, mucho antes, había sido una finca, una hacienda enorme, de muros gruesos y corredores interminables, donde un general vivió junto a su esposa y una docena de trabajadores. La historia, según ellos, era de sobra conocida en el pueblo. El general descubrió a su mujer en brazos de un peón y, cegado por la ira, los mandó ejecutar. La versión más cruel decía que los decapitó y colgó sus cabezas en los barrotes de una ventana para que todos los vieran. Me estremecí al escucharlo, pero lo que vino después fue peor. Uno de los trabajadores del hotel, a quien interrogué esa misma noche, bajó la voz antes de hablarme al respecto. Sus palabras fueron claras. No es solo la historia del general, aquí hubo algo más, algo peor. Me relató que entre los trabajadores de la hacienda había una mujer a la que todos llamaban la comadrona, una indígena que, además de ayudar en partos y curaciones, practicaba artes oscuras, era bruja y, según el relato, era amante del general. Cuando la esposa de este descubrió la traición, se dice que denunció a la bruja, acusándola de envenenar la comida y embrujar a los trabajadores. El general, cegado por la vergüenza y el miedo, decidió ejecutarla en secreto. La ahorcó en los establos y ordenó quemar su cuerpo. Pero antes de morir, la mujer lanzó una maldición. Quien duerma bajo este techo no tendrá descanso. Mis sombras se sentarán sobre su pecho. Mis zurros entrarán en sus oídos y mi rostro se reflejará en sus sueños. Me quedé helado. Recordé, con cada palabra, el murmullo femenino en mi oído, el peso sobre mi pecho, la silueta de cabellos desordenados que entró a mi habitación. Era ella, la bruja. Esa noche temí más que nunca regresar al hotel. Sin embargo,
No tenía otro lugar donde hospedarme. Pedí cambiar de habitación, con la esperanza de alejarme de aquella presencia, pero el recepcionista me miró con un gesto extraño y dijo: «Puede dormir en otra, pero da igual, ella camina por todas». Dormí de nuevo en la fuente, con la lámpara encendida, con el corazón acelerado, con los oídos atentos a cualquier crujido de madera, y, sin embargo, ella volvió. Cerca de las 3 de la mañana, el foco de la lámpara comenzó a parpadear. Me incorporé en la cama, aterrado, hasta que la luz se extinguió de golpe. Quedé en penumbras. El silencio fue absoluto por unos segundos, y luego escuché el sonido. Tac, tac, tac. Unos pasos lentos, húmedos, acercándose por el pasillo. La puerta se abrió sola. Allí estaba la misma figura, solo que esta vez la vi con más claridad. Una mujer encorvada, de piel oscura y cuarteada, con ojos hundidos que brillaban como brasas apagadas. Sus labios se movían sin cesar, pronunciando aquel cántico maldito. Quise moverme, pero otra vez estaba atrapado en la parálisis. Solo mis ojos podían moverse, y mis lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas. La bruja avanzó hasta mi cama, apoyó una mano huesuda sobre mis tobillos y comenzó a subir lentamente, como si escalara mi cuerpo. Cada parte de mí se hundía bajo su peso. Mis pulmones apenas podían llenarse de aire. El murmullo se hizo más fuerte, palabras indescifrables, pero que parecían arrancarme pedazos de alma. Y entonces lo comprendí. Ella no quería asustarme, quería entrar en mí. Aquella madrugada comprendí que ya no estaba frente a un simple fenómeno del sueño. No era mi mente jugándome una broma, no era cansancio ni sugestión. La bruja estaba allí, en mi habitación, caminando sobre mi cuerpo como si buscara un lugar para hundirse dentro de mí. Cada segundo parecía eterno. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. El segundero avanzaba lento, pesado, como si el tiempo también se hubiera detenido para contemplar mi agonía. Sentí sus dedos largos y huesudos apoyarse en mi abdomen. La piel me ardió, como si me hubiese marcado con hierro caliente. Su rostro se inclinó sobre el mío. Pude sentir su aliento, un aire fétido, podrido, mezcla de humo, cenizas y tierra húmeda. Sus ojos, vacíos y al mismo tiempo brillantes, me observaron con un hambre indescriptible. Movió los labios y aunque no entendía las palabras exactas, sí comprendí su intención. Estaba recitando un conjuro, uno que buscaba robarme la respiración, la voluntad, quizás el alma. El peso sobre mi pecho era insoportable. Intentaba inhalar, pero apenas lograba aspirar un hilo de aire. El sudor me corría por la frente. Quise gritar, pero de mi garganta solo escapó un gemido ahogado. La bruja sonrió, una mueca imposible, como si su boca se extendiera más allá de lo humano. Fue entonces cuando, en medio de la desesperación, recordé algo que me habían dicho de niño. Mi abuela solía hablar de brujas, de seres que se alimentaban de la energía de los vivos mientras dormían. Decía que la única manera de alejarlas era nombrar en silencio a la Virgen o rezar el Padre Nuestro hasta que amaneciera. No soy un hombre particularmente devoto, pero en ese momento lo único que tuve fue fe en esas palabras. Comencé a repetir en mi mente: Padre Nuestro que estás en los cielos. Cada palabra era un esfuerzo sobrehumano. La bruja frunció el ceño. Su cuerpo tembló, como si el rezo le molestara. Se inclinó aún más sobre mí, pegando sus labios a mi oído. Su voz, ronca y profunda, interrumpía mi oración con frases que no entendía, pero que resonaban como maldiciones. El aire se volvió gélido. Sentí que el colchón vibraba, como si decenas de manos invisibles lo sacudieran desde abajo. Padre Nuestro. De pronto, la lámpara del buró parpadeó, encendiéndose y apagándose como si algo luchara por mantenerla viva.
La bruja giró su cabeza lentamente hacia la luz, y entonces la vi con claridad. Su rostro estaba desfigurado, la piel colgaba en jirones, los dientes eran negros y afilados, y de sus ojos brotaba un líquido oscuro que caía sobre mi almohada. «Tuyo, serás mío», murmuró, con una voz que no era humana. Seguí rezando, en silencio, con lágrimas en los ojos. La bruja gritó. No fue un grito normal, fue un alarido agudo, metálico, que me atravesó el cráneo como un cuchillo. La lámpara explotó, lanzando chispas por la habitación. El cuarto quedó iluminado apenas por la luna que se colaba por las cortinas, y en ese instante desapareció. El peso sobre mi pecho se esfumó. Recuperé la movilidad de mis brazos y piernas. Me incorporé bruscamente, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Todo había terminado por esa noche. Me quedé sentado en la cama, temblando, mirando cada rincón oscuro, temiendo que regresara. No dormí. Al amanecer, con las primeras luces entrando por la ventana, me sentí más seguro, pero también más vulnerable. Había comprendido que no era un visitante más en ese hotel. La bruja me había elegido. Durante el día siguiente, busqué con desesperación más respuestas. Pregunté discretamente a los empleados del hotel y uno de ellos, un hombre mayor que trabajaba como velador, se acercó a mí con evidente nerviosismo. «Usted la vio, ¿verdad?», me dijo, casi en un susurro. No supe qué responder. Todos la hemos visto, algunos solo una vez, otros muchas veces. Ella siempre vuelve, no se va con cualquiera, se queda con quien le recuerda al general. Me quedé mudo. El velador bajó la mirada y agregó: «Tenga cuidado, la bruja no solo visita en sueños, si la dejó entrar una vez, puede seguirlo a donde vaya». Un escalofrío me recorrió la espalda. Esa noche me enfrenté de nuevo a la oscuridad. Encendí todas las luces de la habitación. Dejé el televisor encendido para no sentirme tan solo. Pero a las 3 de la mañana, puntual como la muerte, volvió. Primero, el olor a humo y tierra mojada. Luego, el parpadeo de las luces. Y finalmente, la puerta que se abrió con lentitud. La bruja regresó, solo que esta vez no estaba sola. Detrás de ella, en las sombras del pasillo, pude distinguir otras siluetas, formas humanas, cabezas sin cuerpo, sombras colgando, los espectros de la hacienda maldita que habían quedado atrapados junto a ella. La parálisis me atrapó otra vez, y allí supe que no era un huésped más en un hotel embrujado, era un prisionero en el territorio de la bruja. Esa última noche fue diferente. No hubo preámbulos. No hubo susurros en el pasillo ni pasos arrastrados. Todo comenzó de golpe, como si la bruja hubiera decidido dejar atrás los juegos y mostrarse en su verdadera forma. A las 3 de la madrugada, mis ojos se abrieron sin que yo lo quisiera. No escuché nada, pero algo me obligó a despertar. No podía moverme. Otra vez la parálisis. Otra vez la sensación de ser un insecto atrapado bajo una lupa ardiente. Frente a mí, de pie junto a la cama, estaba la bruja. Su silueta llenaba toda la habitación. No era la sombra encorvada de antes, ahora era alta, imponente, con un cuerpo retorcido que se retorcía como humo. Sus ojos ardían como carbones encendidos. Detrás de ella, en el pasillo abierto, colgaban los espectros de la hacienda, las cabezas decapitadas del peón y de la esposa del general, suspendidas en el aire como lámparas macabras, observándome con miradas vacías. La bruja se inclinó sobre mí. Su cabello, largo y enmarañado, me rozó la cara. Sus labios se abrieron, y lo que salió de ellos no fue un susurro, fue un rugido gutural que parecía provenir de las entrañas de la tierra. «Tuyo seré, y mío serás», gritó con una voz que resonó en las paredes. El cuarto entero comenzó a temblar.
Los muebles se arrastraron solos por el suelo, las cortinas se agitaron como si hubiera un huracán invisible, y las luces parpadearon frenéticamente. El televisor encendido mostró solo estática, pero entre los zumbidos de la pantalla creí escuchar palabras, como si alguien hablara desde dentro del aparato. Sentí que mi pecho se hundía, como si 1000 manos invisibles intentaran arrancar mi alma. Mis pensamientos se nublaron. Por un instante creí que esa sería mi última noche con vida, pero entonces recordé las palabras del velador: si la dejaste entrar una vez, puedes seguirte a donde vayas. Y algo dentro de mí se encendió, una chispa de rebeldía, de instinto puro. Moví mis labios apenas 1 milímetro y comencé a rezar. No sé cómo encontré la fuerza, pero lo hice. El Padre Nuestro salió de mi mente como un grito silencioso. La bruja lanzó un chillido desgarrador, un sonido metálico que hizo vibrar los vidrios de la ventana. Las cabezas colgantes se sacudieron, goteando sangre negra que se evaporaba en el aire. El cuarto entero parecía hundirse en una oscuridad líquida, pero yo seguí rezando, palabra por palabra, como si cada frase fuera un arma contra esa cosa, y entonces sucedió. Un resplandor, tenue pero suficiente, se coló por la ventana. El sol comenzaba a asomar en el horizonte. Los primeros rayos del amanecer atravesaron las cortinas. La bruja retrocedió lentamente, gruñendo, retorciéndose como humo al contacto con la luz. Se giró hacia mí, mostrando su rostro en toda su deformidad, y me lanzó una última advertencia. No escaparás, la finca me pertenece, y tú también. Con esas palabras, desapareció. El cuarto quedó en silencio. El temblor cesó, las luces dejaron de parpadear. Solo quedaba mi respiración agitada y el eco de aquel juramento en mi cabeza. 2 días después, terminé la semana de cursos. Me despedí de mis colegas con una sonrisa fingida, ocultando el terror que aún me carcomía por dentro. Cuando dejé atrás el Hotel La Fuente, sentí un alivio inmenso, como si me liberara de una prisión invisible, pero la calma no duró. La primera noche en mi propia casa, en mi propia cama, lo escuché. Un susurro junto a mi oído, una voz femenina, rasposa, que murmuraba con sorna: «Te lo dije, no escaparás». Encendí la luz de inmediato. No había nadie. Desde entonces, duermo con la lámpara encendida. Y aunque no siempre la veo, a veces siento el colchón hundirse ligeramente, como si alguien se sentara en el borde de la cama. No sé si lo que viví fue un sueño, una parálisis del sueño, o la maldición de una bruja que aún camina en las sombras de aquella finca. Lo que sí sé es que en el Hotel La Fuente el terror no termina cuando despiertas, y donde sea que vaya, ella me sigue, porque la bruja ya me marcó.